Del King's College Hospital de Londres, magíster en salud pública y en gestión hospitalaria, profesor tutor de segunda especialización en ginecobstetricia de la Universidad de San Marcos y neonatología de la Universidad de Villarreal, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, miembro de la Sociedad de Ultrasonografía y miembro de la Sociedad de Ginecobstetricia. Con ustedes les dejo al doctor Jaime Ingar, que va a disertar el tema de amnioinfusión en pretérmino. Con ustedes, doctor. Buenas, nuevamente con ustedes. En realidad ya hemos escuchado a la doctora Young hablar sobre el tema de tratamiento sobre estos casos de pretérmino en RPM. Basta que la gestante curse con RPM, ya es un problema, ¿cierto? El RPM es una patología muy frecuente, pero se agrava mucho más cuando estamos ante una gestación que cursa con prematuridad. Entonces aquí lo importante es poder determinar justamente lo que había mencionado Juliana, que es la edad gestacional. Y la edad gestacional, si no tenemos la ayuda de una ecografía del primer trimestre, realmente estamos desarmados, porque el hecho de la fecha de última regla, a veces ustedes saben de que es un dato no muy fidedigno, o el hecho de que no tengamos una evaluación, un control prenatal como nos tienen acostumbrado muchas de nuestras pacientes. Y el tratamiento, como bien mencionó la doctora antes, es básicamente dos tipos, ¿no? Uno de tipo expectante, no hacer nada, ver cómo se desempeña, porque recuerden ustedes que con un RPM existe un buen porcentaje de que el parto inicie espontáneamente, digamos, a las 48 horas un 70% de los partos se dan de forma espontánea sin hacer absolutamente nada, pero existe un porcentaje también importante que no es así y que se van quedando, ¿no? Y los cuales el médico ginecobstetra o la obstetriz tiene que actuar, tiene que hacer algo, porque no podemos tampoco estar esperando una resolución espontánea, ¿no? Porque para eso está la persona buscando auxilio en una institución. Entonces, como les decía, es muy importante poder clasificar rápidamente lo que estamos observando aquí, que sea obviamente estamos ante un pretérmino, y lo clasificamos así. Es una ruptura prematura pretérmino previable, menos de 23 semanas, menos de 5 meses. O sea, hemos estado realmente en los mejores centros, no tiene mucho pronóstico de vida, prácticamente se mueren todos. Entonces, nuestra institución tampoco es ajena a esto, se nos mueren todos. O sea, este punto prácticamente no habría mucho que hacer. El siguiente es lejos del término, 23-32 semanas de gestación. Este es el punto interesante, que es quizás la mayoría de casos. Y el otro término que está cerca del término, entre 32 y 36 semanas, que como ya bien escucharon anteriormente, se trata como si fuera gestantes de atérmino, ¿no? Es decir, lo ayudamos, podemos inducir, y todo va a depender lógicamente de cómo está viniendo el producto. Es muy diferente que el bebé venga en cefálica, en posición de vértex, o como venga en situación podálica. Entonces, ahí tenemos que actuar de manera muy diferente. Muy bien, entonces una vez que tenemos esta clasificación, decimos, ¿qué vamos a hacer? La idea es que ese bebito alcance o tenga chance de sobrevivir, que ese pulmón de ese bebé pueda respirar, que ese alveolo realmente se pueda distender y de que al final, por sus propios medios, pueda salir. Ese es lo importante, esa es la clave. Entonces, si una gestación, la ideal es por lo menos entre las 32, 33 semanas, la chance del producto es excelente. Entonces, esa es la idea, llevarlo hasta esa edad gestacional. Con esa edad gestacional, con un peso adecuado, esos bebitos salen. Estamos hablando de bebitos o de gestantes que están cursando normalmente con su gestación, porque puede darse el caso de que es una señora con realmente 32 semanas, pero el producto no alcanza un peso adecuado para ese tiempo. Es decir, estamos ante un RCU con un pretérmino de 32 semanas.
que también se puede dar el caso. Entonces, por eso es que es muy importante precisar adecuadamente lo que estamos viendo en la edad gestacional. Evidentemente, la hospitalización es mandatoria, aunque en algunos países muy desarrollados propugnan la ruptura prematura de membrana en forma ambulatoria. Obviamente es otro tipo de sociedad, ellos tienen servicio de asistente social, servicio de obstetricia, la obstetriz va a la casa de la gestante y ahí están cuidándolo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué cosas hay en el hospital? ¿Qué de diferente hay en el hospital? La señora va a estar en cama, no lo va a dejar mover, va a hacer sus alimentos en la cama, evitar que se movilice, algo muy parecido a lo que puede hacer en su casa, con la ventaja de que quizás está lejos de las posibles contaminaciones y lejos de que le estén examinando continuamente sus órganos genitales. Eso es algo que en realidad es una alternativa que se da en otras partes del mundo. En nuestro país, nuestra condición no nos permite eso, porque si nosotros observamos de dónde vienen nuestros pacientes, vemos que están viviendo en arenales, que no tienen un piso sólido, que viven en malas condiciones, la posibilidad de infección es muy, pero muy alta. Y nuevamente tenemos que monitorizar, ¿qué cosa? La infección, si tuviera infección, el parto y el bienestar fetal. Estos son 3 puntos que es muy importante para mí. ¿El bebé está en buenas condiciones? ¿Realmente está bien? ¿Solamente es una ruptura de membrana nada más? ¿Es un bebito o es una señora que no está infectada? Recuerden ustedes que el parto pretérmino, uno de los puntos de infección es justamente, pues la infección es uno de los puntos, uno de los pilares de uno se sospecha de esto, el parto pretérmino. Entonces, tanto es así que el doctor García se ha atrevido, porque es un atrevimiento decir que no sé si ustedes han percibido que dijo así: el útero no está indemne de ser víctima de gérmenes, o sea, el útero no es aséptico. Eso es lo que ha dicho él, ¿no? ¿Lo escucharon? Y que por lo tanto todas las gestaciones que están ahí obviamente van a estar ahí y van a durar hasta los 9 meses, solamente de acuerdo a la cantidad de gérmenes que pueda tener esa señora. Eso tiene que demostrarse, ¿cierto? Así como el urólogo dice la vejiga urinaria es aséptica, igual el ginecólogo, el obstetra va a decir también el útero es aséptico hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, el uso de antibióticos, ya lo ha mencionado la doctora, se usa a partir de las 6 horas del diagnóstico. La tocólisis, ahí está. Hay una fuerte tendencia, si ese bebito que viene con parto prematuro está con un trabajo de parto, es absurdo usar tocólisis. A pesar de que sea muy, muy chiquito, pretendemos, si ese bebito quiere nacer, si ese bebito ya quiere nacer, es justamente probablemente porque ese útero ya no es capaz de mantenerlo. Ese útero probablemente sí realmente está infectado y es una cueva, y por lo tanto subclínica, y por lo tanto no merecemos retener esa gestación. Entonces, el uso de tocólisis en RPM, en parto prematuro, también es algo muy, muy controversial. Promover la premadurez pulmonar, corticoides, y el tema de ahora es la amnifusión. Cuando la doctora tocó tratamientos intervencionistas, la doctora básicamente tocó el hecho de terminar el embarazo, o sea, hacer terminación del embarazo, básicamente la cesárea, para el parto abdominal. Pero tenemos otra alternativa más, que es la amnifusión. Es una tecnología invasiva que tiene ciertas condiciones muy, muy precisas que vamos a pasar a continuación a detallarla. La amnifusión es una técnica, es una biocentesis, en las cuales en vez de aspirar líquido, nosotros vamos a introducir líquido en la cavidad amniótica. Puede ser un suero fisiológico, un cloruro de sodio 9 por 1000, una solución de Harman, que no es otra cosa que la lactatorringa, precalentadas a una temperatura más o menos corporal, es decir, alrededor de las 36-37 grados. Y eso se infunde a través de una aguja, a través de, obviamente, la cavidad abdominal, siempre con un ecógrafo, de tal manera que la punta de esa aguja en todo momento
está siendo visualizada por el instrumentista o el médico en este caso. Las indicaciones son situaciones muy concretas que se pueden dar en el intraparto o en el anteparto. Nosotros no vamos a ver en el intraparto porque la función también está muy arraigada en otras partes durante el trabajo de parto, pero vamos a mencionar algo sobre esto. En el intraparto, es decir, la señora presenta, está con dilatación, membranas rotas, obviamente puede ser prematuro o no, pero se observa que existe una desaceleración tremenda producto de esta compresión de cordón que ocurre por el oligohidramnios. Bueno, esta infusión se hace a través del canal cervical, se coloca una sonda de Nelaton y comienza a infundirse igualito o solución de Hartmann o la Carter-Ringer o lo fisiológico, y se va instilando de modo tal de que se crea nuevamente un líquido amniótico ficticio, y eso solo hecho mejora tremendamente las desaceleraciones que pudieran existir, y eso está reportado en mucha literatura sobre el uso de esto. En Maternidad de Lima eso no hacemos. O sea, en Maternidad de Lima no hacemos ese tipo de tratamiento en casos de desaceleraciones prolongadas por oligohidramnios severos o cabezas profundamente encajadas. El tema que nos han solicitado es el amniinfusión, pero en anteparto. Estamos ante gestantes, ruptura prematura de membrana, gestantes 30 semanas y que no tiene signos de infección, o sea, el hemograma normal, la proteína C reactiva normal, no hay focos infecciosos, y que luego de hacerle una entrevista a la persona, poniéndole las pros y los contras del procedimiento, se decide realizar. Ahora, ¿por qué hacer y por qué la premura? ¿Por qué hacer un procedimiento invasivo? Ustedes dirán, ¿cómo le van a poner una aguja a través del abdomen dentro del útero, sabiendo ya que ese bebé ya está pobrecito, sin líquido? Va a recibir una aguja, va a recibir una sustancia líquida y a lo mejor ustedes con eso lo matan al bebé, ¿no? Porque ese es lógicamente el razonamiento, lógico. Por eso le digo, la amniinfusión es una técnica invasiva que tiene sus requisitos, tiene sus indicaciones, y una de ellas muy precisa es de que la madre acepte el procedimiento. Si no desea, obviamente no se le puede interrumpir, no se le puede hacer, y por eso tiene que firmar un documento que es el consentimiento informado, como toda prueba invasiva que se realiza en la unidad. Entonces, hay un documento redactado donde ella lee, entiende lo que se le pone, el médico le explica los pros y los contras, y ella se acepta, firma, y con eso se puede proceder a hacer la amniinfusión. Caso contrario, no se puede. Y en ese documento están los riesgos. Los riesgos a que se ve sometido es el riesgo de hipoplasia pulmonar. Es muy triste de que ustedes han cuidado muy bien al bebito, nace la criatura y el bebé, el pediatra le dice, ¿sabe qué, doctor? Ese bebé no respira, esos pulmones están muy comprometidos, tiene hipoplasia pulmonar. Y se muere. O sea, de nada les sirvió tener ustedes 4 o 5 semanas al producto, porque en el momento de nacimiento el bebé no puede respirar, no desarrollaron sus pulmones, y todo lo que hicieron, todo lo que se gastó, todo el tiempo que se realizó, fue para nada. El bebé se perdió. Felizmente, solamente eso ocurre en un 5% de los casos que tienen una gran, digamos, mucho tiempo de ruptura prematura de membrana, mucho tiempo de oligohidramnios. Son muy pocos los que se ha visto en la institución que puede opcionar con ese tipo de hipoplasia. Lo que sí se ve un poquito más es el hecho de las extremidades. Hay una deformidad en las extremidades y ponen posiciones viciosas en las extremidades, en los coditos, los bracitos, las orejas, la nariz. Eso básicamente por cuestiones mecánicas, porque las paredes del útero comprimen al feto y los deforman. Y mientras eso ocurre, pues, y pasa el tiempo, imagínense que tiene 3 semanas, 4 semanas en esa posición, los huesitos se amoldan de esa forma y tenemos bebitos con deformidades importantes en las extremidades, en la hipoplasia pulmonar, y lógicamente también viene a unir esto la compresión de los vasos auriculares. Entonces, realmente es algo de riesgo y que la madre tiene que saber. Como le hemos dicho, le hemos venido diciendo, tiene que firmar el documento, tiene que saber la madre a lo que se va a exponer. Es una aguja que
se va a introducir en el abdomen y que, por lo tanto, puede ser de que uno coja una víscera de la madre, puede ser que uno coja al bebito o el cordón del bebé, es decir, hay riesgos. La técnica de la amniinfusión es una paciente de decúbito dorsal, paciente que se le hace una asepsia de la región abdominal con iodopovidona, se colocan campos estériles. Nosotros no tenemos, esto es perfectamente ambulatorio, la paciente no está en sala de operaciones, mejor dicho, la paciente obviamente está hospitalizada, pero me refiero a que no requerimos a las operaciones. Hacemos una ecografía previa donde realmente certificamos que está en oligohidramnios, certificamos dónde está la placenta y dónde está la inserción placentaria y cuál es el pozo de líquido medio que contiene. Una vez que identificamos el lugar de punción, se utiliza una aguja espinal de 20 o 22, o sea, delgadas realmente, y esa delgadez de la aguja espinal hace innecesaria realmente el uso de anestésico. Nosotros hemos visto, nosotros usamos anestésicos, primero la silocaína, una punción, terminamos y luego otra punción más, y recuerden ustedes que la anestesia no llega pues hasta la serosa del útero, llegamos solamente hasta el plano aponeurótico. Eso está anestesiado, pero el momento que la aguja entre hacia el útero, eso sí, de todas maneras a la señora le molesta un poco. Pero como es una aguja muy delgadita y se le explica a la señora, señor, usted va a sentir como una picazón de una abeja, una avispa, eso es todo lo que va a sentir. Las señoras aceptan, otras señoras no, quieren que la anestesie, algunas señoras dicen, no, quiero dormirme, entonces eso no es posible. Se le explica, no señora, eso tiene que ser, usted tiene que estar despierto y usted tiene que ver a su bebé. Y se le enseña al bebé cómo está, mire, este es el bebé, este es el cordón, y se le instruye en ese momento. Y siempre, bajo una guía ecográfica de la punta de la aguja, se identifica algún espacio intramniótico, que puede ser el dorso, a lo mejor sería la espaldita del bebé, a veces no se puede, o puede ser entre las asas. Pero, cuando uno ve entre asas del cordón, uno puede tener cierto reparo de usar el cordón umbilical. Pero una vez que uno va introduciendo la aguja poco a poco, ustedes ya están en la cavidad amniótica, ustedes dicen, bueno, ya punce. Entonces lo que van a hacer es una prueba. Una prueba, le dicen a su asistente, porque uno solo no lo puede hacer, el asistente instila a través de la aguja 10 o 15 centímetros cúbicos de suero fisiológico y viendo, vamos a ver cómo se va creando un pocito, o sea, se va formando un espacio oscuro, y luego decimos que ya estamos en cavidad amniótica y no hemos cogido para nada el cordón. Y si tenemos la suerte de tener Doppler, vamos a ver cómo la aguja hace la turbulencia y se observa que el líquido está entrando hacia la cavidad amniótica sin tocar el tejido. Muy bien, una vez que tenemos esto, eso es lo que habíamos dicho, se instila un poco de suero fisiológico y se observa cómo se crea el pozo. Una vez que tenemos la certeza de que está ahí, entonces podremos nosotros comenzar a instilar la solución previamente entibiada de suero fisiológico precalentado. Podemos utilizar una llave de 3 vías en los cuales el asistente comienza a instilar suero, una jeringa de 50, como van a ver ustedes después, y comienza a instilar poco a poco de 50 en 50. O la otra posibilidad es hacerlo por gravedad. Ustedes ponen su parante de girovenocrisis y solamente por gravedad va instilando a la cavidad amniótica. Intentamos algunas veces utilizar estos equipos que tienen, que no es la aguja en sí, sino es el plástico de la solución, ¿no? El tipo de la boca. Se retiene la hoja y se queda un plastiquito, pero ese plastiquito no sirve, se colapsa y no nos damos resultados. O sea, desgraciadamente tiene que estar la aguja dentro de esa cavidad. Entonces, colocamos y se pueden instilar entre 200 a 600 centímetros cúbicos de suero fisiológico calentado. Muy bien, ustedes dirán, ah, qué bonito, quedó bien. No, pues, el problema es que acuérdense que es RPM y por lo tanto, esa señora, si se mueve, igualito va a comenzar a perder el líquido. Ese es el problema que tenemos que instruirle bien a la señora. Señora, yo le voy a colocar medio litro de suero fisiológico, pero por favor, tiene que tener usted
mucho paciencia, porque si no, si usted se mueve y se levanta, ese líquido que le hemos puesto se va en media hora, se perdió todo ese líquido. Entonces tenemos que instruir a la paciente que tiene que estar en decúbito dorsal y con las caderas levantadas. Se le pone almohadones, System del Moore mejor todavía, para que no pierda la cantidad de líquido. Entonces ustedes me dirán, entonces no es solamente una vez que le vamos a poder poner líquido. Y obviamente la respuesta es sí, no es una sola vez que vamos a colocar. Nosotros podemos ponerle 2, 3 veces a una misma paciente la misma cantidad de líquido para tratar de justamente crear ese líquido, ese pozo amniótico. Entonces, por lo que como ven ustedes, no es pues un tratamiento que no tenga sus riesgos. Cada punción que uno se le hace, el riesgo de corneomielitis es mayor. La mujer puede sentirse mal porque cuando viene a la siguiente vez para ver cómo está su bebito y se da cuenta de que el líquido amniótico de nuevo está en 0, entra una depresión tremenda. Entonces volverla a convencer para que nos permita instilar, en realidad es bien fastidioso. En ciertas partes del mundo, México por ejemplo, este tipo de tratamiento no está descartado y hay mucha literatura en el sentido de que la amniinfusión en realidad no es buena, que falta mucho mayor información y que en realidad es exponer demasiado riesgo a la criatura, ¿no? Entonces, no es, eso es en México. Entonces, volvemos aquí. Recapitulando entonces, la técnica consiste en colocar una aguja a través del abdomen, buscar un pozo amniótico, crearnos un pozo ficticio infilando un poquito líquido y luego una vez que estamos certeros de estar ahí, recién colocamos los 400 o 600 centímetros cúbicos de suelo fisiológico calentado. ¿Y cuánto nos demoramos esto? Nos demoramos fácilmente 1 hora, hora y media en que va pasando poco a poco. En ese tiempo, en ese lapso, la señora tiene que estar quieta. Ese bebé va a estar, la persona va a estar ahí con ella y en todo momento va a estar la señora mirando a la criatura cómo se está moviendo. Inclusive va a ver cómo la aguja se mueve cada vez que el bebé también se mueve. Entonces eso a veces le reconforta a la señora saber que su hijo está respondiendo adecuadamente. Entonces la idea de esta amniinfusión es mejorar y prolongar la estancia de ese bebito, evitar en parte la posibilidad de las actitudes viciosas que puedan tener sus extremidades y mejorar o evitar la hipoplasia pulmonar. En la unidad de medicina fetal de la institución hemos tenido muchos procedimientos invasivos. Entonces la mayoría, como ustedes están viendo, son amniocentesis. Y la amniinfusión prácticamente es una amniocentesis, pero lo hemos querido dividir para que ustedes observen que también tenemos un poquito de casuística, muy poquita, pero lo que más tenemos son amniocentesis, biopsias coriónicas, corocentesis y tenemos también transfusión de sangre intrauterina. Esta es la casuística del 2005 al 2008 y si ustedes nos referimos acá directamente, en amniinfusión tenemos en esos 3 años 14 casos de amniinfusión, amniocentesis 123 casos, la biopsia 17, cordo como 9 y transfusiones como 6 o 7 casos de este tipo de procedimiento. Este es el consentimiento informado que la señora tiene que firmar para que podamos nosotros proceder a este tipo de intervención. Es un consentimiento informado, entonces se le lee y ahí está puesto todos los pros y todos los contras que debe saber la señora. Saber el riesgo, saber que el riesgo de coriomielitis por cada punción se incrementa, saber que es posible coger al bebé, saber que es posible coger al cordón, inclusive también es posible que estemos cogiendo intestino materno también. Entonces, por lo tanto, si esta señora tiene antecedentes de cirugías previas, digamos una miomectomía o cesáreas anteriores, tenemos que tener la certeza de que no hay ningún intestino por delante de ese útero que nos pueda producir algún problema para hallar. Entonces, en este consentimiento informado están las características, cómo se ha llegado al diagnóstico, lo que se va a realizar,
el pronóstico inmediato de la criatura, los riesgos a repetición del problema, los exámenes que se va a repetir en el futuro y el consentimiento. Y acá dice, he leído con detenimiento el informe que voy a firmar y un médico de la unidad policial de tal ha dado la información adicional a mi pareja y a mi familia sobre algunas dudas que teníamos. Entonces, miren, está el esposo y la familia de acuerdo con ese procedimiento. En mi opinión, los beneficios de la prueba que van a realizar superan los riesgos potenciales que se asocian a este procedimiento y he tenido la oportunidad de comentar todas y cada una de estas preguntas acerca del examen con mi familia y doy consentimiento para que ésta se realice. Firma, nombre de DNI de la paciente, nombre de DNI del cónyuge o padre de la criatura y al costado firma el médico que da el consentimiento o da la información. Una vez que tenemos todo esto, se procede. Muy bien. De los casos de amniinfusión que tenemos, 10 han sido amniinfusión anteparto. Es decir, sin RPM y muchos casos que corresponden a displasia renal, malformaciones congénitas, bebés con cromosomopatías, de modo tal de que no tienen riñones o tienen uropatías obstructivas fetales, de modo tal de que hay un oligohidranio severo, pero no es por RPM, sino porque tiene un problema urológico. Entonces infiltramos, mejoramos la cavidad amniótica y eso nos permite tener un buen diagnóstico o un mejor diagnóstico ecográfico. Porque recuerden, si no tenemos líquido, no podemos tratar bien a la criatura. Entonces, esta amniinfusión anteparto básicamente ha sido eso. Pero el tema es nuestros poquitos 4 casitos que hemos hecho con RPM con estas pacientes pretérmino. Tenemos 4 casos. La edad gestacional muy precoz, 25, 24, 27, 26 casos, y solamente el caso 3 tuvo un buen resultado, de esos 4. El resto, como hemos puesto acá, el resultado perinatal fue malo. Muchos entraron en trabajo de parto y el bebé murió de sepsis, probablemente una coriomielitis. Puede haber sido que ella ya tenía coriomielitis o la coriomielitis la produjimos nosotros en número de sesiones, porque recuerden, el número de sesiones es variable, 2, 4, 3, número de veces, y como yo les decía, mientras más veces se le punce el huevo a una mamá, mayor cantidad de riesgo tengo de llevarle gérmenes. Hago todo lo posible, obviamente, por no llevarle gérmenes, pero nadie está exento de esos riesgos. La edad gestacional, 27, 30, 32 semanas, 28 semanas. De estos casos, hay un caso que es realmente, y seguramente uno del auditorio va a poder recordar, es un caso de una señora que fue paciente de un médico ginecólogo que le hizo una fertilización asistida. Entonces gestó mundial la señora, ¿no? Feliz de la vida. Pero desgraciadamente a las 19 semanas, 20 semanas, si mal recuerdo, hace una ruptura de membrana. En el hospital lo hicieron intervención, en el hospital Loaiza, prácticamente dijeron, señora, esto ya es un aborto inevitable, no se puede hacer nada. Entonces acudió a la maternidad de Lima. Maternidad de Lima, ustedes saben que recibe pacientes de todas partes del mundo. Se dio. Y cuando vinimos a evaluarlo, bueno, realmente pues 19 semanas, la señora me contó, me dijo, doctor, me dice, tengo 40 años. Este procedimiento me ha costado $4.000. Quiero que salga mi bebé. Pero señora, mire usted todo esto. No, doctor, yo me someto a que usted le firmo todos los documentos que usted quiera, quiero que me haga algo por mi bebé. Muy bien, hacemos algo por su bebé. Hacemos su consentimiento informado y comenzamos a hacer las sesiones. Pero es evidente, o sea, no podemos evitar que se pierda líquido. Poníamos líquido y la señora botaba el líquido, ¿no? Intentamos ponerle una ligadura en el cuello. Usted dirá, ¿por qué no cerraron el cuello? En Cuba hay un aparatito que cierra el cuello y instila, no hay en el país, pero existía el riesgo de que se crea una amputación cervical por necrosis. Bueno, entonces tampoco podíamos hacerle eso. Entonces lo único que le decimos, señora, por favor tenga paciencia y póngase en la Trendelenburg y no se mueva. Con la señora hemos estado cerca de un mes.
y en ese mes le pusimos como 3 sesiones. Y la señora cada vez que venía se deprimía más, porque pasaba el tiempo y veía que el líquido cada vez que venía, estaba en 0 de nuevo. Entonces, yo me acuerdo que ese día, una tarde, me dijo: doctor, ya no haga más. No, ya me cansé, no puedo estar acá, estoy echado, mi familia me hablan, unos me dicen: ¿por qué haces esto? Muchos me critican, mire el riesgo, te puedes infectar, te puedes morir. No, doctor, no haga nada, por favor, déjeme a mí en paz. Se levantó y dijo: me voy a mi servicio. Estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Por si acaso. Muy bien, bueno, hicimos la pelea, todo lo que hicimos. Al día siguiente, en la tarde, 2 de la tarde, la señora se levanta al baño y va al servicio higiénico del servicio. Y pega un grito y todo el mundo acude a verlo, y lo que pasaba era que había habido un prolapso de cordón. Un prolapso de cordón, la señora en este momento tenía 26 semanas, 27 semanas, sale a operaciones, sube a sala de operaciones, sacan al producto, 26 semanas en ese tiempo, hace 6 años, no había nada que hacer, se muere el bebito y no sale la placenta, un acretismo placental. Entonces, en ese lapso la señora pierde el bebé, pierde el útero, es decir, fue un caso pero terrible, ¿no? Y ese es uno de los casos que están puestos acá. Entonces, el caso, como les comento, es muy triste, muy dramático, pero cada caso se evalúa de manera individual, ¿no? En este caso, la señora deseaba de todas maneras tener a su bebé, pero lo que no sabíamos hasta ese momento era que tenía un acretismo además. Este es el material que se utiliza en la unidad. Ustedes observan agujas espinales de diferente longitud, la sustancia la que utilizamos: yodo, povidona, alcohol yodado, es decir, todo material aséptico. Nuestro bote de Bosseman, las claves 3 vías, agujas de diferente calibre, y esta que es la aguja de 50 centímetros cúbicos, que es la que podemos utilizar si queremos llenar poco a poco el líquido amniótico, de 50 en 50, ¿no? Obviamente nos demoramos mucho y utilizamos 2 personas para esto. Entonces, usualmente no utilizamos esta vía, lo que utilizamos es por declive, o sea, por gravedad. Igual, campos estériles, torundas, agujas. Obviamente la señora no ve esto, la señora está echadita en su camilla. Nuestra riñonera completamente aséptica, y esto es lo que utilizamos: una tetera clásica, una suero fisiológico, ponemos el agua caliente, metemos esto adentro y lo vamos entibiando, calculamos más o menos unos 5 minutos, 10 minutos, y el suero está más o menos tibio, bastante casero, ¿no? Bastante informal. Y nuestro equipo de hemodiálisis tenemos así, tenemos preparado, y entrevistamos a la señora y comenzamos a hacer la sepsis, ¿no? Como la señora siempre va a mirar la máquina, nosotros, no es que la señora no vea esto, sino que tenemos un monitor frente a la paciente, de tal manera que podemos observar esto. Y comenzamos con el ecógrafo guiado, siempre observando la punta del corazón y mirando la punta del corazón, y comenzamos a instilar. Entonces, siempre observando dónde vamos dirigiendo, y una vez que estamos certeros y la señora está observando que ya la aguja entró, se le hace la instilación previa para ver que estemos realmente en esa cavidad y creamos un pozo, y inmediatamente el ayudante, que está en las manitos del ayudante, comienza a poner el frasquito en posición y comenzamos a instilar. Obviamente el suero sigue tibio, estamos hablando de 35 36 grados de temperatura, comenzamos a instilar. Al final de las pruebas, siempre, es el mismo procedimiento. Este procedimiento nos dura 1 hora, fácil, 1 hora y media, y limpiamos, colocamos esto, y la señora tiene que mirar siempre que el bebé esté en buenas condiciones óptimas, ¿no? O sea, el bebito está bien y hay un pozo adecuado, se mide nuevamente el pozo de líquido amniótico, por lo menos llegar a 4 centímetros o 3 centímetros, pozo máximo vertical, y eso se acabó la intervención.
Entonces, la amioinfusión puede incrementar el volumen amniótico y mejorar las desasociaciones variables que puedan presentarse. Puede permitir la visualización adecuada de la anatomía fetal en el diagnóstico, y especialmente en caso de oligohidramios, y en el caso de RPM prematuros puede permitir la prolongación de la gestación y una mejor evolución del neonato. Sin embargo, se necesita mucho mayor casuística para usarla como una medida rutinaria para todo el país. Muy bien, muchas gracias por su atención. Agradecer al doctor Minga por su brillante disertación. Nos quedan pocos minutos antes de la conferencia magistral. ¿Algunas preguntas que desean lanzar? Está abierto el rol de preguntas. Sí, sigan. Fondo. Al fondo. ¿No hay audio? Doctor Sánchez, sí, claro. La pregunta es concreta. Mencionó de que la infusión es una técnica de que intraparto no se practica. Sin embargo, en la institución no lo hemos hecho, ¿no? Sin embargo, el oligoamnio severo y las desaceleraciones son una indicación muy frecuente de cesárea. Entonces, mi pregunta va dirigida a qué tanto de costo logístico, administrativo, financiero, costaría implementar la amioinfusión intraparto para solucionar el problema de las cesáreas por desaceleración, ¿no? Porque eso es un número considerable, ¿no? Y la otra pregunta es, tengo entendido que las amioinfusiones son continuas y usted lo acaba de presentar como que son intervenciones temporales, por sesiones, ¿no? Yo tengo referencia de que son continuas, no sé si me podría aclarar ese punto, doctor. Contestando la segunda pregunta, no, son sesiones. Usted no puede tener la aguja permanente a una señora, es imposible. Y acuérdese, estamos hablando de gestaciones de, doctor, estamos hablando de gestaciones de 26 semanas, 25 semanas, ¿se da cuenta? Por eso es de que hilamos 600 centímetros cúbicos de suelo fisiológico. A la mujer entra en el ambur y se va a su cuarto y ahí se queda. A la semana la estamos viendo nuevamente a ver cómo va. Obviamente la señora sigue sus controles estrictos de latido fetal y todo eso. Obviamente también sus proteínas C reactiva y su hemograma. Pero son sesiones, no son sesiones continuas. No. La que es continua es durante el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto, cuando usted pone su sonda de Nelaton a través del canal cervical y comienza a instilar, estimo yo que no es cara, porque solamente necesitamos un equipo de venoclisis, la zona de Nelaton y nada más. No. Y vemos cómo espectacularmente, y así se reporta, mejoran las desaceleraciones variables, que es lo que perjudica. Pero para eso, pues, se tiene que tener un entrenamiento en un monitoreo intraparto, ¿no? Y ver que si esas desaceleraciones realmente son, pues, desaceleraciones inocuas, o si no son desaceleraciones que carezcan de variabilidad, tengan otras características que nos hagan pensar de que desaceleraciones no son tan inocuas, efectivamente, ¿no? Y que realmente son solamente compresión. ¿Ya? O sea, yo estimo que no es muy caro. Entonces el doctor ayer le acaba de tener la alternativa de ponerlas en ejecución. Doctora Maldonado. Si nosotros antes de realizar una amioinfusión debemos tener la certeza de que la paciente no tiene una poliomielitis, yo pregunto, ¿cuál sería la utilidad de realizar una amniocentesis para un cultivo y un croquis de líquido amniótico antes de un hemograma de un PCR? Porque el PCR es un específico. Entonces, ¿podríamos hacer el cultivo? Ya.
Antes de nosotros realizar las amniinfusiones tenemos que tener la certeza de que esa señora no está infectada, ¿correcto? Entonces, lógicamente, el PCR y el hemograma son tardíos. El PCR es completamente inespecífica, una carie dental le puede dar PCR positivo a usted y es así. Lógicamente, hacer una amniocentesis y obtener un poquito de líquido de una señora que tiene un ILA de 3 es bien dificultoso, doctora, bien complicado. Lo hemos intentado hacer y bien fastidioso. Lo que sí hacemos es tener la certeza, hacemos un perfil biofísico y observamos que ese bebé esté indemne, o sea, movimientos respiratorios presentes, corporales, todo acá, ¿no? Todo bien, que me haga pensar que el bienestar del feto es adecuado. Si yo tengo eso que está bien y un hemograma, un PCR que también está bien, es suficiente para nosotros para pensar de que no tiene coriamnionitis, a pesar de que sabemos que la coriamnionitis per se es causa de Estando con el tiempo excedido, se le agradece al doctor Jaime Inga por su brillante disertación y a nombre del Comité Segundo Congreso Internacional se le entrega la certificación correspondiente. Muchas gracias, doctor, y un aplauso. Invitarles a pasar al auditorio principal primer piso. Se va a desarrollar una mesa redonda sobre hasta cuándo esperar para culminar el embarazo complicado por ruptura prematura de membranas. Luego de culminar la conferencia, retornar a esta sala para continuar con la conferencia Cerclaje versus progesterona en el tratamiento de la amenaza de parto prematuro a cargo del doctor Echegaray de Argentina. Temprano. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola, sí. Pero no te acabo de hacer acá, pero...